Su señoría tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La diócesis es dueña de esta finca, manifestando que la viene poseyendo sin interrupción ni contradicción desde tiempo inmemorial, sin que tenga título escrito ni inscrito. En su virtud, inscribo el pleno dominio de la finca de este número a favor de la diócesis, al amparo de lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley hipotecaria. Con documentos como este se han inscrito en el registro de la propiedad numerosos bienes de todo tipo en todo el territorio español, también en Andalucía. Como bien saben, sus señorías, la jerarquía eclesiástica estuvo durante años inmatriculando, es decir, inscribiendo por primera vez en el registro de la propiedad bienes inmuebles, acogiéndose, por un lado, al artículo 206 de la Ley hipotecaria, que aquí se citaba, ley que data de 1946 y que equipara a la Iglesia con la Administración pública, en cuanto que se le permite inscribir bienes sin tener un título de propiedad de los mismos. Por otro lado, acogiéndose al artículo 304 del Reglamento hipotecario, que data de 1947 y por el cual se equipara a los diocesanos con notarios, puesto que un obispo puede certificarse a sí mismo como propietario de un bien sin necesidad de más títulos ni pruebas. Como bien saben sus señorías, durante el Gobierno de Aznar se aprobó por Real Decreto en 1998 la supresión del artículo 5 del Reglamento hipotecario, por lo que estos privilegios quedaban ampliados a templos, ermitas, edificios de culto y otros bienes patrimoniales que hasta entonces habían sido considerados bienes de dominio público y, por tanto, no privatizables. Este cambio en la ley dio pie a que decenas, centenares de bienes fueran inmatriculados sin necesidad de presentar ni títulos ni nada más, salvo el documento citado. Por ejemplo, es de sobra conocido cómo en el 2006 la Iglesia adquirió la Mezquita de Córdoba por apenas 30 euros. Pero es importante señalar que no solamente estamos hablando de bienes tan destacados, sino también de numerosos terrenos, locales comerciales, incluso plazas públicas, caminos, casas, viviendas, etcétera, etcétera. Todo ello en un procedimiento sin publicidad, de manera totalmente opaca y atendiendo a leyes que, de lo escandalosas que resultaban, tuvieron que ser finalmente derogadas. Y así, efectivamente, el año pasado, el Gobierno de Mariano Rajoy no tuvo más remedio que aprobar la Ley 13/2015, por la que se modificaba la ley hipotecaria de modo que se eliminaban estos privilegios de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, esta modificación se aplicó sin efecto retroactivo, es decir, que a partir de ahora ya ningún obispo va a poder seguir inmatriculando bienes de los que no posea títulos de propiedad, pero nada se dice de los centenares de bienes que ya se han apropiado. En otras palabras, se ha producido una amnistía registral que beneficia a la jerarquía eclesiástica. Hasta aquí el relato de lo sucedido desde un punto de vista legal, pero ahora bien, ¿qué ha supuesto para la sociedad española y andaluza estas prácticas inmorales que hasta el año pasado se llevaron a cabo con total impunidad y opacidad? Pues bien, aquí es donde está el verdadero problema, y es que ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera sabemos cuántos bienes se han inscrito en Andalucía al amparo del artículo 206 de la Ley hipotecaria, ni los públicos, ni los privados, ni los que tienen un especial carácter patrimonial. No existe todavía un listado público. Y esto, su señoría, en una sociedad que se dice democrática como la nuestra, donde a todos se nos llena la boca con la palabra transparencia, es algo sencillamente que no se puede permitir. Todas las administraciones públicas tienen el deber de poner su empeño en proporcionar a la ciudadanía el listado completo de los bienes inmatriculados. Y digo todas, pues la Junta de Andalucía también debería ser proactiva en este sentido. En esta petición de transparencia que hoy realizamos, es importante señalar que reclamar el listado de los bienes inmatriculados debe realizarse desde 1978. Si se pidiera el listado a partir del 98 del decreto de Aznar, dejamos fuera a los bienes que tenemos constancia, tenemos la certeza que incluso antes de este decreto ya fueron inmatriculados. Por lo tanto, es importante iniciar este listado desde el mismo inicio del Estado constitucional, es decir, desde 1978. Pedir la lista, entendemos, a partir del 98 supondría dar a conocer una verdad a medias y que siguiéramos sin saber la magnitud real de estas prácticas.
Es importante, por lo tanto, saber qué ha pasado desde que tenemos una Constitución que vela por nuestros derechos. Basta un ejemplo de sobra conocido también de los algunos que han trascendido para comprobar cómo efectivamente, incluso antes de aznarse, producían inmatriculaciones. Me estoy refiriendo. El 25 de febrero de 1987, el Cabildo de Córdoba inscribe a su nombre, entre otros, la plaza de la Fuensanta junto a la iglesia del mismo nombre, al amparo del artículo 206 de la ley. Una plaza pública, 1987, este es solo un ejemplo. El primer paso consiste, por tanto, en que se dé a conocer este listado completo, pero realmente completo, de los bienes inmatriculados. Antes que nada, por un ejercicio básico de democracia, según la exigencia de transparencia que los andaluces y las andaluzas tenemos. Pero, claro, esto no es todo. No se trata solo de saciar así una curiosidad, sino de analizar los efectos negativos que estas prácticas han tenido y tienen, así como de revertirlos. Es por ello que planteamos varias cuestiones una vez que conozcamos este listado de bienes. Primero, que se proceda a reclamar la titularidad de aquellos bienes que han sido inmatriculados de manera fraudulenta, es decir, cuando no se posea título sobre los mismos por tratarse de un privilegio que un Estado de Derecho no tiene cabida. Sobre todo, que se reclame la titularidad de los bienes que se han apropiado pero que eran de dominio público y, por tanto, no susceptibles de privatizarse. Recordemos la plaza pública de la Fuensanta, que, por cierto, ante el escándalo social que causó, el Ayuntamiento tuvo que declarar su naturaleza pública. Es decir, pedimos que esto también sirva para revertir la amnistía registral que hasta el momento ha imperado. Y segundo, nos parece especialmente preocupante que las inmatriculaciones hayan afectado a bienes de relevancia patrimonial, histórico-artística. Ha sucedido con numerosas iglesias y templos de ciudades y pueblos en un manifiesto abuso del derecho. Una iglesia, por el hecho de serlo, no implica que deba pertenecer sí o sí a la Iglesia, con mayúscula. Qué mejor ejemplo para ello que aquí donde estamos, este mismo salón de plenos, una iglesia que, sin embargo, pertenece a todos los andaluces y las andaluzas. Y, sin embargo, las jerarquías católicas se han apropiado de iglesias que eran públicas, que incluso habían sido construidas con el dinero de los habitantes del lugar o habían sido restauradas con dinero público. Y es que, sus señorías, como bien dijo el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, la Iglesia no inmatricula ruina y se cuida de adquirir bienes en buen estado. Quiero incidir en la preocupación de que las inmatriculaciones no solo hayan afectado a edificios menores de carácter histórico-artístico, sino también a bienes de primer orden, de primerísimo orden, catalogados como patrimonio andaluz e incluso amparados bajo la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Y, cómo no, hablemos de la mezquita. Recordemos, como fruto de la apropiación por parte de la Iglesia y de la falta de control por parte de la Junta, se ha desvirtuado su historia, se han manipulado tendenciosamente los mensajes que se difundían, queriendo borrar la huella musulmana del edificio y relegarla a mera anécdota. Estamos, sus señorías, ante un atentado contra los valores histórico-artísticos, culturales y patrimoniales que definen la médula de Andalucía. Un atentado contra el que ahora parece que se empieza a reaccionar, pero que nunca debió haberse permitido. Emprender acciones inmediatas respecto a las inmatriculaciones impediría, entre otras cosas, que algo así pudiera repetirse. Es por ello que en esta proposición no de ley pedimos, además, que se haga un informe del impacto que las inmatriculaciones han tenido para el patrimonio histórico andaluz. Y aún vamos un paso más allá siguiendo esta línea. Pedimos que se blinden nuestros monumentos para que no pueda repetirse el caso de la mezquita. La Junta tiene la máxima competencia en la preservación y tutela de nuestro patrimonio y, por tanto, deberían establecerse, así lo pedimos en la proposición no de ley, unas directrices de obligado cumplimiento para la presentación y difusión del significado cultural e histórico de los bienes protegidos, al margen de quien ostente su propiedad y mientras se aclara la lista de bienes inmatriculados y se procede a reclamar la titularidad de los bienes oportunos, al menos que se blinde la preservación de su identidad, que es también nuestra identidad. Quiero terminar ya esta intervención señalando que hay mociones e iniciativas similares que han salido a la luz en otros contextos. Y doy 3 ejemplos. El propio Partido Socialista presentó en mayo del 2015 una PNL sobre la inmatriculación en el Congreso de los Diputados de Madrid,
cuyo texto hemos integrado en parte en el punto 1 de nuestra PNL para favorecer el consenso. El Parlamento Vasco, donde también está el Partido Socialista, aprobó una PNL similar a la nuestra en junio de 2015. Por último, el Ayuntamiento de Córdoba, julio de 2015, aprobó por unanimidad, incluso con el apoyo favorable del Partido Popular, una moción reclamando el listado de inmatriculaciones. Es por ello, y ya con esto termino, que insto a los partidos a que sean coherentes con sus propias decisiones en otros contextos para que entre todos y todas contribuyamos a fortalecer la democracia y la transparencia en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala.